Cuando estamos trabajando con dos tipos de datos que no están relacionados, porque estos son montos pequeños y estos son montos grandes, nosotros necesitaremos trabajar con un eje secundario. ¿Qué es esto? Vamos a necesitar un eje Y para los precios y otro eje Y secundario en la parte de la derecha para montos totales. O vamos a llamarle aquí cantidades. Que a lo mejor son cantidad de volumen que vendimos. Bien, ¿cómo logramos eso? Para empezar, nosotros necesitamos agregar esta segunda serie de datos, ¿sí? Y a lo mejor no la quiero en columnas, la quiero en líneas. Por lo tanto, vamos a necesitar un gráfico combinado. Voy a seleccionar mi gráfico, diseño de gráfico, seleccionar datos. Voy a agregar una serie de datos que se llame cantidades. Borramos y seleccionamos, aceptar. Y ya tengo dos series. Tengo que configurar el eje para que sea el mismo, ¿sí? Editar y seleccionamos el mismo eje, aceptar y listo. Ya las dos tienen el mismo eje, aceptar. Perfecto, pero mi gráfico no se percibe bien porque los montos que están muy elevados sobrepasan a los precios. Entonces yo voy a tener que hacer ese cambio. Aquí ya están las dos leyendas que diferencian, pero no los puedo ver. Selecciono el gráfico. Vamos a ir a la parte cambiar tipo de gráfico y vamos a ir a combinado en la parte inferior. En inglés aparecería como combo. Aquí tenemos nuestro gráfico y tenemos en la parte inferior las dos series de datos. Precio, que está en columnas agrupadas, y cantidades, que ya me lo está colocando de manera opcional en líneas. Y lo pudiera ver aquí arriba. Y sí me sirve, pero aquí tenemos la opción de eje secundario. Alguna de las dos la tenemos que mandar al eje secundario. ¿Sí? Entonces yo quiero que el precio, que son los montos más pequeños, estén como columnas y las cantidades estén en líneas, pero en el eje secundario. Y llegamos a un gráfico combinado. Tenemos el eje de la derecha para los montos altos y el eje de la izquierda para los montos pequeños, porque no son variables que se puedan comparar. Aceptar y listo. Vamos a trabajar algunas de las propiedades más importantes de los gráficos. El color de relleno de la serie de datos, ¿sí? En este caso tenemos dos series de datos, precio y cantidades. Si yo quiero cambiar el color, ya mencionamos que podemos dar clic derecho y aquí tenemos inmediatamente el botón de relleno, ¿sí? Lo puedo hacer desde aquí. El contorno lo puedo dejar en color rojo, ¿sí? Puedo trabajar el tema del grosor también. Bien, ahí hicimos una modificación rápida. Ahora vamos a hablar acerca de más propiedades de este elemento o de esta serie de datos. Voy a dar un clic derecho del mouse y podrás observar que siempre tenemos en la parte inferior dar formato a la serie de datos, ¿sí? Ahora voy a dar un clic al eje, clic derecho, dar formato al eje. Ahora cambió. A cada elemento, cuando demos clic derecho, vamos a tener ahí más propiedades. Clic derecho, formato de etiquetas de datos, ¿sí? Clic derecho, dar formato al eje, horizontal, ¿sí? Entonces cada elemento tiene mucho más propiedades. Vamos a modificar algunas de la serie de datos de precio. Clic derecho, dar formato a serie de datos. Bien, tenemos esta nueva barra que aparece en la parte de la derecha, donde vamos a tener varias opciones que tienen que ver con el relleno, los bordes, con un poco de sombra, con más diseño y con las propiedades del gráfico en sí. Ahora, nuevamente aquí vamos a notar que dice formato de serie de datos. Cuando damos un clic en otro elemento, ahora es dar formato a eje, formato de leyenda, ¿sí? Eso va a suceder con cada elemento. Por lo tanto, si ya está abierta esta ventana, damos un clic en cualquier elemento y podemos ir a todas sus propiedades. Podemos trabajar en el relleno, sin relleno o relleno sólido. Seleccionamos algún color en particular, rellenos degradados, rellenos con alguna imagen o textura, de trama, etc. Tenemos muchas opciones. Vamos a escoger un color sólido, color amarillo claro. Ahí está. Ese sería el relleno. Estas son listas desplegables de propiedades. Vamos a la de bordes. Podemos dejarlo sin bordes, sin línea, o una línea sólida en color rojo y que sea en un grosor o en este tipo de línea, ¿sí?
Vamos a hacerlas más anchas o más delgadas, ¿sí? Aquí vamos a trabajar un poco con el diseño. Vamos a dejarla de momento en líneas. Vamos a la parte de sombras. Podemos seleccionar alguna. Aquí puedes ver un efecto ligero ahí en el gráfico, que se ve bastante bien. Y aquí tenemos algunas opciones de la serie que ya están predefinidas porque está en el eje principal, ¿sí? Ahora vamos a trabajar en la serie de color naranja, que son cantidades. Voy a dar un clic. Ahora vamos a ir a la parte de líneas. Ya no es relleno porque no es un tipo de gráfico de columnas. Tenemos líneas y tenemos marcador, ¿sí? En este caso tenemos un pequeño marcador que es el objeto que marcaría el punto aquí en la parte inferior o aquí en la parte superior, que en este momento no tiene o no se ve. Vamos a la parte de líneas, desplegamos las propiedades y podemos decir sin línea y solo dejar los marcadores, que sería una opción. Línea sólida, dejamos en color negro y que no sea tan gruesa la línea. Aquí podemos jugar con el ancho. Nuevamente, si se trata de alguna meta, podemos utilizar línea segmentada, ¿sí? Perfecto, aquí hay más propiedades, pero estas son de las principales. Ahora trabajamos con la línea, vamos a los marcadores para que conozcas estas opciones. Opciones de marcador, relleno y borde, ¿sí? En las opciones de marcador, en este caso no tenemos ninguno, pero yo puedo agregar alguno que sea en cualquiera de estas figuras. Incluso podemos agregar una pequeña imagen que nosotros insertemos. Vamos a seleccionar el circular. Listo. Ahorita cambiamos los colores, el tamaño. Y aquí lo puedes ver en tu gráfico. Estos puntos por acá, ¿sí? Ahora pudiéramos dejar el marcador, ir a las líneas, sin líneas, y tendríamos un gráfico distinto. Podemos jugar con estas opciones. Deshacer. Vamos nuevamente al marcador, a disminuir el tamaño. Y ahí están todos en un tamaño 5. Bien, ahora este es el marcador, el tamaño y la figura. Vamos a el relleno. Vamos a usar un color sólido en algún color rojo, ¿sí? Y el borde sin línea. Puede tener algún color que tú quieras. Verde, ¿sí? Quizás no se percibe tanto, pero ahí está. Nosotros vamos a trabajar con el diseño de estos marcadores. Bien, entonces ya tenemos el marcador, ya tenemos la serie, que esta está en un eje secundario y esta amarilla en un eje principal, ¿sí? Lo tenemos aquí en la parte de la izquierda. Podemos hacer todas estas propiedades con estos elementos. Ahora, algo muy importante es cómo yo puedo hacer énfasis en algún punto en particular. Como ya lo mencioné anteriormente, si esto todavía no ocurre, imaginemos que estos fueran meses 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, vamos a modificarlos. Estamos hablando de periodos de tiempo, ¿sí? Vemos cómo ya cambió el gráfico aquí. Y estamos en el mes de abril, pero este es un dato estimado de ventas que tendremos, de volumen. Puedo dar un clic sobre esta serie de datos, un clic adicional. Y ahora sí puedo dar formato particular a esta columna, ¿sí? Voy a la parte de relleno. Puedo usar sin relleno, pero el borde lo voy a dejar en color rojo con algún estilo de este tipo, ¿sí? Voy a quitar las líneas de cuadrícula para que se perciba mejor. Ahí está. Con esto podemos hablar que tenemos un estimado de venta, ¿sí? Es una idea que puedes tomar.